hace unos días, recién yo terminaba una novela muy interesante sobre corrupción, narcotráfico, etcétera, en nuestro país. Estaba un poco tenso y entonces caminaba ahí por San José y pasando por una esquina estaba la cantina, había una cantina donde de vez en cuando uno se encuentra con los amigos y entré a esa cantina por un fresco. En ese momento en la pantalla estaban dando el testimonio de un anciano eh, jornalero que después de sus labores, al regresar a su casa, se sentaba a escribir poemas, historias cortas, con respecto a lo que había vivido durante el día. Curiosamente, a todos los presentes nos atrapó la atención de ver aquel hombre que con una lámpara estaba con un cuaderno y un lápiz escribiendo sus historias. Pues resulta que yo dije en voz alta, qué interesante, qué vida más humana, ¿verdad? Qué cosas. Lo dije para mí, pero lo dije en voz alta. Y en ese momento, la persona que estaba a la par mía se gira, me mira y me dice, ese es mi abuelo. Y yo le dije, qué bueno, qué bonito. Deberías de escribir esa historia, fue lo que yo le dije. Pero él me dijo, él me dijo y levantó su mano un libro que tenía y me dice, yo soy escritor, yo tengo este libro publicado. Y lo demás es historia, la razón por la que estamos aquí es que tenemos a su autor, Sergio Murillo Picado. Muy buenas noches, Sergio. Qué gusto y qué placer más grande para la revista cultural Besania que nos hayas aceptado la invitación. Bueno, muy buenas noches, Faustino. Gracias a vos y gracias a la revista cultural Besania por tan gentil invitación. Un saludo muy cordial a los que nos están siguiendo en esta transmisión. Gracias, Sergio. Resulta que para nuestros lectores y nuestros internautas, debo contar que este libro de cuentos que es premiado por narrativa por la EUNED, Alberto Cañas, me alivió mucho, me liberó de mucha tensión con que andaba yo en esos días. El Elixir de Changó, un libro de cuentos con una gran combinación de lugares y de temas a la vez, como debe ser un libro de cuentos, que es lo que siempre más, a lo que me he dedicado más al cuento. Y este libro me ha llenado mucho, Sergio, y me gustaría que nos contaras cómo nació el Elixir de Changó. Bueno, Faustino, el Elixir de Changó, yo duré más o menos entre unos 8 o 10 años escribiéndolo. Yo soy odontólogo de profesión. En mis ratos libres me gusta escribir. Muchas veces entre paciente y paciente, cuando tenía un largo rato, pues me ponía a escribir y de ahí salieron algunas historias, algunos cuentos. Una vez un amigo llegó a visitarme. Yo vivía en ese momento en Farijanes de Alajuela, en la montaña cerca del volcán Poás. Mi amigo, que es de Jacó, un microbiólogo, llegó a visitarme y entre vinos y después de hablar largo rato, se me ocurrió sacar con donde daban mis escritos.
Entonces, pues empecé a leerle mis cuentos y le impresionaron mucho. Él fue el que me dijo, mira, tenés que ver cómo puedes publicar esto, porque está muy bueno. En realidad yo no sabía el potencial que tenía, él me abrió los ojos. Después, pues decidí, tal vez pulirlos un poco y me metí en un par de talleres literarios, entre ellos el de escritura mágica Aurelia Dobles y el taller literario La Juelense, con Bernabé Berrocal y con David Monge, ambos escritores también, y pude pues empezar mi material. Ese fue el material que decidí en algún momento presentar para el segundo Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas en la modalidad de cuento, que fue en el 2019, con tan buena suerte que entre los 70 participantes que concursaron, pues el jurado se inclinó por mi obra y aquí tenemos publicado El Elixir de Changó. Creo que no ha sido por suerte, Sergio Murillo. Yo lo he leído 3 cuentos 2 veces y son cuentos que están bien escritos y déjeme decirle que aquí no existe ninguna suerte, están bien escritos. Creo que es obviamente la mano tuya y entonces crees que los talleres te ayudaron. Los talleres ayudan siempre. Tener a alguien que escuche lo que vos escribís y escuchar la crítica de los compañeros es muy bueno. Al igual que vos escuchás lo que otras personas están escribiendo. Entonces eso es sano. El que no tiene la oportunidad de estar en un taller, de algún amigo, familia, puede sentarse usted y leerle lo que ha hecho, y eso es muy sano, porque a uno le hace ver cosas que tal vez inicialmente no habías contemplado. Entonces sí, el estar en talleres literarios me ayudó bastante a poder pulir los textos, ¿verdad? Aunque las ideas iniciales que detalle, forma de los textos, que los talleres me ayudaron bastante. Claro. Ahora sí, contanos un poco más de vos, esta primera parte, y luego entramos al libro. Eh, ¿Cómo fue tu crianza? ¿En escuela siempre sentiste la inclinación por escribir? ¿Fue la lectura? ¿Qué te llevó, qué te ha llevado en la vida a escribir? Aparte de esos ratos que tenés como odontólogo, que tenés los clientes, los pacientes, que en los ITREN ahí vos te dedicas a escribir. Pero cuando eras chiquillo, Mira, eh, cuando mi papá, 8 años, nos llevó a Fraijanes. En aquel momento, Fraijanes, bastante rural. Entonces vivíamos en una quinta. Eh, no había como mucha gente por ahí, no habían vecinos, no crecí en un barrio, sino en una quinta rodeado de animales, más que todo de perros. Entonces fui un chiquillo que le encantaba jugar al aire libre e inventaba historias, inventaba cosas en mi cabeza para poder jugar y entretenerme. Esa imaginación siempre ha estado conmigo. Me encanta inventar historias, me encanta inventar situaciones y escribirlas. Fue hasta el colegio que, motivado por Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera, me di cuenta esencial del cuento congelo. Nunca había leído algo tan poderoso como eso. Me abrió los ojos y yo dije, ¿qué es esta maravilla? ¿Se puede hacer esto, verdad? Y empecé a leer cuento latinoamericano más que todo, eh, y me encantó. Entonces eso fue motivante para escribir. Aparte, bueno, en la familia tal vez hay algo ahí en la sangre, ¿verdad? Mis dos abuelos escribían, ninguno fue publicado, pero mi abuelo materno, que es el que hablaste vos
introducción a esta entrevista, él era un señor humilde que trabajaba en el campo y abuelo después de su trabajo de jornalero en su quinta, en su finquita. En las noches llegaba después de comer, probablemente se tomaba su café porque él vivía solito. Él vivía solito en la casita, en la finca, y escribía poesía. Entonces él se inspiraba con las cosas que veía en el campo, a su alrededor, en los animales, en los cultivos, en las estaciones, en la lluvia, en la luna, y él escribía poesía. Entonces eso a mí siempre me ha resultado hermosísimo. Mi otro abuelo, pues lo que escribía era, él tenía diarios personales y escribía pensamientos y anécdotas de él, entonces eran muy bonitas también. Entonces creo que por ahí viene la parte de inspiración y por qué me da por escribir. Claro, o sea, hay algo genético también. O sea, eso ya lo traes, digamos, en la parte genética, pero además los talleres llegan a fortalecer la idea de la construcción del cuento. ¿Por qué el Correcto. cuento, por qué el cuento y no la novela, Sergio? Me gusta el impacto del cuento. Este, por ahí Cortázar decía que la novela, haciendo una alusión al boxeo, ¿verdad? Al box, la novela gana por puntos y el cuento gana por nocaut. Claro, Y a quien no le encanta ver una pelea que se gane por nocaut, ¿verdad? claro. Ese impacto que tiene el cuento de en pocas páginas, mira, creo que era Borges, el gran Borges, que Borges se desarrollaba como cifra de una vida. Así así de puede desarrollar una vida, ¿verdad? En pocas páginas. Siempre me ha encantado saber qué decirlo, cómo acomodarlo en las páginas que tenés, que no puedes tirarte en un montón de páginas porque terminas haciendo una novela, ¿verdad? Sino siendo conciso, siendo específico y atrapando la atención del lector. Eso es lo que me ha cautivado a mí del cuento. ¿Cómo te has llevado con los filólogos? Eh, Porque me contabas que se lo habías dado a un filólogo y le habías pedido que se lo revisara. A veces los filólogos con los escritores no es que nos llevamos mal, no, sino es que a veces a los filólogos los vemos como el coco. ¿Cómo te fue a vos con él? Bueno, una vez que yo había terminado el libro, que creí que ya estaba, decidí enviárselo a Esteban Gutiérrez, un filólogo amigo, que además de eso es corrector de estilo, y me encantó los aportes que él dio. Este, Ideas muy interesantes, este, pero fue muy fluido. En mi caso, yo no tuve ningún tipo de problema con la revisión. Fue muy fluido y fue muy bonito. Y creo que enriquecieron el libro definitivamente. No, porque además Esteban Gutiérrez es un gran profesional en el tema, que lo conozco y que ha estado en nuestro programa. Al igual que Bernabé Berrocal, ha hecho una gran labor como escritor y tiene aquí la introducción que me parece muy valiosa en la sinopsis donde dice: un desgarbado y greñudo hippie santero elabora el elixir que abre las puertas de la percepción y se le ofrece a un escritor en etapa de bloqueo creativo. El resultado de ese encantamiento es la colección de relatos que el lector tiene en sus manos. Los cuentistas, provistos de un fabuloso artefacto análogo, detector de metales, de vez en cuando revelan
bajo la superficie una vela de sentimientos humanos. Descienden a la hondura de aquella visión a veces desoladora de emociones en maraña. Bernabé Perrocal. Es una sinopsis muy bella. Ahora sí, esta segunda parte, contanos quién es Changó o cómo nació el elixir de Changó. Changó es una deidad, un oricha del folclore religioso caribeño, de las religiones santeras. Es el dios del rayo. Yo al gran Changó, como le dicen sus seguidores, lo conocí en un viaje que hice a La Habana en 1999. Estando en La Habana, decidimos rentar una casa. La señora que nos alquiló la casa, pues tenía en la sala un altar santero al Gran Changó. Entonces, para uno que va saliendo a la Alajuela a meterse a un lugar en La Habana donde tienen un altar santero, fue algo bastante pintoresco, algo que yo nunca había visto. El altar tenía pues sus frutas, tenía velas, tenía plantas, eh, una serie de cosas, ¿verdad? Que lo hacían muy colorido, muy llamativo. Y en medio de todo eso estaba la figurita del Gran Changó, que es una especie de, como un guerrero caribeño de color negro, con vestimentas rojas y un montón de abalorios, como collares y cuestiones de estas, ¿verdad? Entonces, la señora esta era seguidora de Changó y tenía su altar a él. Entonces, eso me resultó muy bonito y dije en algún momento, pues voy a escribir sobre esto y ahí fue donde tuve la oportunidad de hacerlo, en el relato El elixir de Changó. El cuento, ¿cómo está conformado el libro de cuentos? Son, si vos ves el índice del libro, numera 14 cuentos, pero en realidad son 16 porque el relato principal del libro, El elixir de Changó, de donde el libro toma el nombre, ¿verdad? Son Ujú. homónimos, se divide en tres partes que las distribuyo a lo largo del libro. Usted lo puede leer de manera continua si quiere, parte uno, parte 2 y parte 3, o las puede leer intercaladas como yo en el libro. Dentro de Changó, parte 2 y parte 3, hay otros dos cuentos que no están numerados en el índice, pero son cuentos completos también. Claro. Elixir de Changó, parte primera, parte segunda y parte tercera. ¿Qué encontramos en la primera parte, En la Sergio? primera parte, el personaje principal y su situación. El Ok. personaje principal se llama Naruto. Es un escritor de fama internacional que ha perdido inspiración. Entonces, ya la primera parte expone el problema que tiene Narciso, porque es un escritor, de eso vive y ha perdido la inspiración. Entonces ya tiene la editorial encima pidiéndole material nuevo y no puede escribir nada, ni siquiera una carta. El hombre está jodidísimo, sin inspiración. Entonces, trata de recuperar la inspiración de un montón de formas, no lo logra. Es donde decide acudir a su amigo de toda la vida, David. David es un hippie viejo que vive en la montaña, lejos de la ciudad. Un tipo de barba cerrada, de pelo largo, de colochos, pelo de colocho largo, cejas tupidas, es matemático y además filósofo. Entonces, tiene formas muy particulares de ver la vida y le da una solución al problema de Narciso bastante sui generis.
le da a beber el elixir de Changó. Entonces, ya en las otras partes, en la parte 2 y en la parte 3, Perdón, pues voy a sí, leer una parte del corazón de hombre, ojos de perro, que es de la primera parte. Dice, la brisa tibia lo despeina, puede sentir el olor vivo del pasto, de las gardenias, y su aroma fresco y alegre cerca. Un almendro da sombra a una pareja. Él prefiere el sol, está cansado de las sombras y del frío que viene con ellas. Aunque no pueda ver sus rostros, las personas pasan y dejan su perfume en el aire. Suelen escuchar fragmentos de conversaciones de los que caminan alrededor de él. El timbre de voz y la emoción en las palabras le hace deducir cómo podría ser la persona. ¿Hay alguna eh, deficiencia en especial en el narrador, en el corazón de hombre, ojos de perro? sí, el protagonista de este cuento es una persona ciega. Entonces, Ok, el cuento gira en torno a la relación de esta persona con su perro Lazarillo Guía, que es un labrador. Entonces, es un cuento que particularmente lo encuentro muy tierno sí, porque sí nos expone eh, la ayuda tan grande que es un perro lazarillo para una persona ciega y también la relación tan estrecha que llegan a crear el amo con su perro lazarillo. Entonces llegan a ser una unidad, ¿verdad? Con corazón de hombre y ojos de perro. Entonces, básicamente esa es la temática de ese cuento. ok. Otro cuento que me parece muy poético, que dice, está calentando la mañana, pero tengo frío, estoy temblando. La verdad es que siempre he sido un pendejo y ahora, por imbécil, estoy aquí. ¿Por qué demonios nadie habla? Menudo espectáculo estoy dándoles. Hasta los chinos del circo vinieron a ver cómo se cagan en mí. ¡Listos! Grita el general. El pelotón a su orden carga los rifles. Son 6 soldados con rifles Smith, Smith Wesson nuevos, donados por la embajada norteamericana para fusilarlos a él. Dije que me parecía muy poético, muy urbano, ¿verdad? Contanos de, contanos de este cuento. Este cuento se llama El Plan. Sí, Esta persona que se está describiendo está a punto de ser fusilada por, eh, por un plan que falló. El plan era secuestrar al embajador norteamericano y pedir un rescate por su liberación. Las cosas salen terriblemente mal y el hombre termina en el paredón. La cosa ahí está exponer la, la necesidad, el sueño de una persona de salir de la miseria a toda costa, de poder ser alguien, de poder ser alguien que pueda llevar sustento a su casa, que pueda cuidar de los suyos, que pueda tener un futuro. Gente que a veces se siente hundida en el mundo, sin oportunidades, sin esperanzas, y muchas veces pues se toman malas decisiones. Entonces, por ahí ese es el argumento de este cuento, El Plan. ok. La segunda parte es de Sergio, que es eh, el elixir de Changó, segunda parte. Contanos. Muy bien, en la segunda parte es cuando Narciso sale de la cabaña donde vive su amigo David y se enrumba hacia la ciudad, y cómo el elixir de Changó
empieza a surtir efecto en él para hacerle ver cosas que a simple vista él no le tomaba importancia. Entonces todo eso le resulta inspirador y empieza a escribir ya sus propios cuentos. Este, entonces, como te digo, dentro de la parte 2 viene ya otro relato, otro cuento, que ya es un cuento que está escribiendo Narciso ya cuando está recuperando su inspiración. Lo interesante de este libro y lo que me alivió mucho, me gustó mucho, es la gran variedad de lugares que hablábamos temprano, cómo se desplaza y también cómo toca temas, ¿verdad? Estás de repente en La Habana y estás hablando de Changó y de repente pasas a la pastelería de los sueños, que este Ujú. sí es la introducción como un poema que te decía temprano. La fama de la pastelería había llegado a todos los rincones de Austria. Estaba ubicada en una rústica calle de Viena. Ahí se creaban exquisitos postres, pasteles y confitería para todos los gustos. La magia del lugar no era solo el sabor inigualable de sus productos, sino que Alfred lograba crear verdaderos sentimientos con su variada pastelería, galletas de esperanza para los desesperanzados, waffles de alegría para los amargados y strudel de prudencia para el imprudente, chocolates de cortura para los locos y hasta pasteles de virilidad para el impotente. Contanos. Mira, algo dijiste ahí sobre los lugares. Sí, no quise eh, dejar mi libro en un solo lugar, en una sola ubicación. Te habla desde Sabanilla de la Juela a Nueva York, a Viena del siglo XVIII, Ajá. a, eh, A La Habana. a Nueva York, pasa por Nueva York, algún relato, ¿verdad? Ajá. Siberia, la Siberia congelada. Sí. Entonces, se habla de un montón de lugares. Este precisamente, el cuento que me estás diciendo, La pastelería de los sueños, transcurre en Viena. El, el protagonista de este cuento es una persona perfeccionista, que llegó a perfeccionar tanto el arte de la pastelería que llegó a generar pasteles de sentimientos. Entonces, era magnífica, la pastelería pasaba llena, pero él pasaba metido todo el tiempo en la pastelería con su pasión. Y ocurre lo que muchas veces nos ocurre cuando dedicamos mucho tiempo a algo, que es que descuidamos otros factores de la vida, como la familia, por ejemplo, en el caso de este hombre. Entonces eso lo tiene que pagar muy caro, de alguna forma, y tiene que enmendar su error de alguna otra forma. Entonces, por ahí se desarrolla el cuento La pastelería de los sueños. Ok. La tercera parte la vamos a dejar a los lectores para que ellos la terminen de descubrir y que terminen de descubrir el elixir de Changó. Sergio, eh, ya nos contaste el tiempo que te llevaste escribiéndolo, nos contaste sobre los talleres, sobre el filólogo, eh, sobre la, sobre la técnica. ¿Qué nos espera más de Sergio Murillo Picado? ¿Otro libro de cuentos? ¿Vas a pasar a la novela? Por ahorita, Faustino, estoy cómodo en el cuento. Me Ujú. gusta el género del cuento y creo que me voy a desarrollar un poquito más por ahí. Estoy trabajando en ya un segundo libro y tengo otro casi de relato corto y microrelato. Algún par de proyectos por ahí que me mantienen ocupado. Entonces creo que de aquí a un tiempito, pues, escuchan de tal vez por ahí otro libro.
Ha sido bastante motivante este premio, Sergio, para vos. Por supuesto, Faustino. Mira, si bien es cierto, había tenido la oportunidad de escribir en un par de antologías de cuento, una de Letra Maya y otra de Editorial Besania, que tan gentilmente ustedes me invitaron a escribir y tomar parte en ella, publicar algo por la primera publicación y que venga una vez premiado es bastante satisfactorio, es muy bonito. Más cuando había hecho intento en un par de editoriales de publicar y pues como que no me dieron mucha pelota, entonces uno tiende a, como se dice popularmente, a huevarse un poquito. Entonces, el ganar el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas, pues me devolvió la confianza, ¿verdad? Y estoy seguro que mi libro, pues, es un bonito libro y he tenido la oportunidad ahora que se ha publicado de hablar con gente que lo ha leído y me encanta escuchar los comentarios positivos de las personas. Creo que a quien está escuchando esto y tenga la oportunidad de leer mi libro, estoy seguro que le va a gustar. Bueno, es un libro para cualquier momento, una tarde de café, ir en el bus, ir en el tren. Es un libro de mucho agrado. Y ya te lo he dicho, es un libro que está bien construido, está bien manejado. Eh, Mira, ¿sabes qué es la cosa, Faustino? ajá, Que eh, utilizo el cuento como un medio para lograr un escape, que el lector pueda escaparse un momentito de la realidad. No quiero escribirle mucho sobre realidades porque en eso vivimos todos los días y a veces cansa. sí, Entonces, lograr que un lector se meta en un lugar inventado, una situación inventada, con un personaje que yo ideé y que pueda crear un lazo con esa historia y ajá, lo cautive, lo atrape, eso es lo que estoy buscando. Robarle a usted 10, 15 minutitos de su tiempo para transportarlo a mi mundo, al mundo del elixir de Changó. claro. Los siguientes temas, ¿qué temas vas a tocar en los próximos libros? Bueno, como te digo, hay uno de microrelato que habla de muchos temas, muchos temas, ¿verdad? Este, tengo otro proyecto de relatos, cuentos de terror sobre historias que he escuchado, historias verdaderas. Ok, Entonces, quisiera desarrollarlo por ahí. Y tengo otro que como es como similar al elixir de Changó, que son temas variados, pero también quiero darle un poquito de continuidad al personaje de David y al personaje Narciso en otras situaciones. ok, Tal vez cuando eran más jóvenes, episodios de su vida claro, interesantes, claro. que quien lea el elixir de Changó y llegue a identificarse o apreciar a los personajes de David y Narciso, creo que podrían apreciar eh, una continuidad, una continuación de la historia de ellos dos. Claro, claro. Estos personajes, bueno, que dice que vos lo dijiste, dan para más posibilidades, para más historias. Eh, Sergio, ¿qué recomendarías vos a los que ya han publicado sus libros, ya sea cuento, poesía, novela, y que, bueno, por alguna razón no hayan tenido un verdadero estímulo como este? ¿Qué recomendás vos? Mira, el estímulo del Premio Nacional de Narrativa en realidad, yo no me lo esperaba. Yo lo que quería era publicar. Ok, Una persona que ya ha publicado, en algún momento yo veía a cualquier persona que hubiera publicado como, como mi meta. Yo quiero ser como él, quiero publicar un libro. ujú, En realidad lo que yo quería también era sentarme en la feria del libro, sentarme a hablar con la gente, sentarme a hablar sobre mi libro con la gente. Eso es parte de lo que yo quería para sentirme feliz, para sentirme pleno. El premio
indudablemente trae consigo una carga de alegría, de estímulo muy bonita, pero el simple hecho de haber publicado, eso es una gran cosa. Hay gente que vivirá mucho tiempo tratando de hacer un libro y no lo puede hacer. Claro. Dichoso el que ya ha escrito un libro y lo puede publicar. Entonces, ¿de qué le puedo decir yo a quien ha publicado? Bueno, pues siga publicando, siga desarrollando su arte, que creo que es una obligación de cualquier artista, no escritor, cualquier artista, incluyéndonos los escritores, tenemos la obligación de desarrollar nuestro arte para dar a conocer cosas que tenemos adentro y que el mundo necesita conocer. Entonces, eh, adelante, adelante. Igual esto va para quien cree que tiene la capacidad de escribir y no se anima. Dele, hágalo, pierda el miedo. Eso. No se necesita ser un gran erudito en la escritura. Véame a mí, Faustino, yo no soy de la academia, yo soy un odontólogo. Soy una persona común y corriente que le gusta escribir, que le gusta leer y he encontrado en la escritura un cómplice para poder expresar cosas que llevo adentro y que creo que a la gente de una u otra forma le podrían servir. Sergio, ¿qué es lo que más lees? Ficción, social, política. Me gusta, bueno, el género de cuento, como te digo, me encanta. Sí. Me gusta la literatura latinoamericana y el realismo mágico siempre me ha gustado mucho. Eh, Leo algunas cosas, ¿verdad? Pero tarde o temprano regreso al realismo mágico como quien regresa a un lugar a donde fue feliz, ¿verdad? Ajá. Y, y vuelve ahí de vez en cuando para sentirse como en casa. Claro, claro. Así pasa, siempre regresamos a la casa. Así es, correcto. Sergio, ¿algo más? Esta vez un mensaje para los lectores. Bueno, si tienen la oportunidad de conseguir el elixir de Changó, que dicho sea de paso lo pueden encontrar en la librería virtual de la editorial UNED en Internet, además de las librerías físicas de la UNED, ahí lo pueden encontrar, o a través de mí, que con mucho gusto yo se los puedo hacer llegar. Mi teléfono es el 61 62 09 17. Yo con mucho gusto coordino con usted y le hago llegar el libro. Ok. Deme la oportunidad de compartir con usted el libro, estos relatos. Estoy seguro que le van a gustar. ¿A quién no le gusta un cuento? A todos nos encanta. De hecho, la, la civilización humana yo creo que se hizo a base de cuentos. Uno le transmite a otro y otro y otro y así pasan generaciones, ¿verdad? Entonces, creo que el Elixir de Changó es un libro que eh, no es de una difícil lectura, no es un libro que vaya a involucrar eh, este, eh, mucho tiempo en leer. Es un libro fácil, puede andarlo usted en su bolso, puede andarlo en el bus, puede leerlo en su hora de almuerzo un ratito y creo que va a ser un bonito cómplice para sus ratos libres. Sergio, ¿estás en las redes sociales? Facebook, Sí, Instagram. ¿Sí? estoy en Facebook más que Ok, todo, como Sergio Murillo Picado. ok, para que te localicen por ahí. Por ahí me pueden localizar también, Faustino. Ok, ok, pura vida. Sergio, Revista Cultural Besania te da las gracias porque nos has dado un gran honor de estar aquí, compartir con nosotros el elixir de Changó. Eh, Nuevamente lo digo, lo he disfrutado mucho, recomendadísimo para una tarde de café o para unos frescos en la noche en la casa o un viaje en tren, en bus. Eh, eh, de verdad que sí. Sergio, muchas gracias. No, más bien, gracias a vos, Faustino. Es un honor estar en esta entrevista con la revista Cultural Besania y ser entrevistado por vos, a quien tanto Muchas gracias. admiro. He leído todos tus libros Muchas y me gracias. siento muy contento de poder compartir este ratito. Este, y creo que
en algún momento estaré de vuelta con algún otro libro y me Claro. encantaría compartir otra No, entrevista. no. Aquí siempre le decimos a nuestros invitados que siempre van a tener las puertas abiertas porque una de las funciones principales de la revista cultural Besania es esta precisamente, dar a conocer los libros de los escritores, el fomento de la lectura, que nos interesa muchísimo, fomentar la lectura propiamente y que, bueno, los lectores conozcan más sobre nuestros escritores nacionales, que por cierto tenemos muy buenos narradores, poetas, cuentistas, novelistas, hombres y mujeres que practican las letras, el oficio de la escritura. Eh, yo siento que somos un país, una Centroamérica muy privilegiada en las letras. Correcto, tenés toda la razón, Faustino. Y espacios que nos brinda, si nos brinda la editorial Besania, son muy saludables, son espacios muy buenos y son oportunidades muy bonitas de dar a conocer lo que estamos haciendo. Ok, ok. Eh, de repente, ojalá que nos volvamos a encontrar en la cantina de la esquina para tomarnos unos frescos y, y volver a retomar estos temas. Pura vida, Sergio.